Me quedé mirando el mensaje de texto en mi teléfono, leyéndolo 3 veces antes de que las palabras se registraran por completo. La audacia de esa oración enviada por un hombre que había abandonado nuestro matrimonio 2 meses antes sin siquiera mirar. Atrás era casi impresionante en su delirio. Estaba sentada en mi sofá en el pequeño apartamento que había alquilado después de que Owen se fuera, la luz de la tarde filtrándose a través de las persianas y proyectando largas sombras sobre él. Piso de madera. El silencio que una vez se había sentido asfixiante ahora se sentía como libertad. Mi nombre es Julia y tengo 35 años. Hace 2 meses, mi esposo de 7 años me dijo que me dejaba por su exnovia, una mujer llamada Celeste, con quien había salido brevemente en la universidad. Anunció esta decisión durante el desayuno un martes por la mañana entre bocados de tostada, tan casualmente como si me estuviera diciendo que había decidido cambiar de marca de café. Recuerdo haber estado sentada allí con mi taza enfriándose en mis manos, tratando de procesar lo que decía, mientras él continuaba comiendo, aparentemente imperturbable por la bomba que acababa de detonar en medio de nuestra cocina. Owen y yo nos conocimos en un evento de networking en Portland, Oregón, cuando yo tenía 26 años y él 28. Él trabajaba en gestión de cadena de suministro en Ironwood Forge, una empresa manufacturera especializada en equipo industrial. Yo era contadora en una pequeña firma en el centro, contenta con mi trabajo y mi vida tranquila. Owen era encantador de una manera que parecía efectlas. El tipo de hombre que podía hacerte sentir como la única persona en la habitación cuando enfocaba su atención en ti. Me enamoré de él rápidamente, quizás demasiado rápido, y nos casamos dentro de 18 meses de nuestra primera cita. Mirando hacia atrás ahora, podía ver las señales de advertencia que había elegido ignorar. La forma en que descartaba mis opiniones frente a sus amigos, las críticas sutiles disfrazadas de bromas, la erosión gradual de mi confianza, hasta que me encontré constantemente cuestionando mis propios pensamientos y sentimientos. Pero en ese momento, me convencí de que todo matrimonio tenía sus desafíos, que el amor requería compromiso, que simplemente necesitaba esforzarme más para ser la esposa que él quería que fuera. Cuando se fue, esperaba derrumbarme. Todos los que nos conocían esperaban que me derrumbara. En cambio, sucedió algo extraño. Después de que el shock inicial se disipara. Después de las lágrimas y las noches sin dormir y el abrumador sentido de fracaso, me encontré sintiendo algo que no había sentido en años. Me sentía aliviada. La presión constante de tratar de anticipar sus estados de ánimo, de moldearme en alguien que él pudiera apreciar, había desaparecido de repente. El silencio en mi nuevo apartamento no era soledad, era paz. Y ahora aquí estaba él, extendiendo la mano desde el mundo de fantasía que había construido en su mente, exigiendo que me disculpara. ¿Por qué exactamente? No lo especificó. Quizás por no estar lo suficientemente devastada por su partida. Quizás por no rogarle que se quedara. Quizás simplemente por existir como alguien que ya no lo necesitaba de la manera en que él necesitaba ser necesitado. Dejé mi teléfono sobre la mesa de café y me recosté contra los cojines, permitiéndome una pequeña risa amarga. El hombre que me había abandonado, que había elegido a otra mujer sobre nuestro matrimonio, sin ningún intento de consejería o comunicación o decencia humana básica. Quería que me disculpara. Quería que regresara gateando hacia él, agradecida por la oportunidad de ser considerada nuevamente, como si yo fuera algún tipo de premio de consolación que él podría dignarse a aceptar. Lo que él no sabía, lo que no podía haber imaginado, ni en sus sueños más locos, era que su ausencia no me había roto, me había despertado. Por primera vez en 7 años. Estaba aprendiendo quién era fuera de su sombra. Estaba redescubriendo intereses que había abandonado, reconectándome con amigos que había descuidado, construyendo una vida que me pertenecía por completo. La mujer con la que se había casado, la que habría recibido ese mensaje, con pánico y desesperación, ya no existía. Volví a tomar mi teléfono y miré el mensaje una vez más. Luego hice algo que la antigua Julia nunca habría hecho. Apagué mi teléfono, lo dejé a un lado y me fui a la cama sin responder, que se preguntara, que esperara, que experimentara por una vez en su vida privilegiada lo que se sentía ser descartado sin explicación. Mientras yacía en la oscuridad de mi dormitorio, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era pequeño, apenas perceptible. Pero estaba allí. El comienzo de entender que merecía algo mejor que migajas de un hombre que nunca me había valorado verdaderamente. El comienzo de creer que quizás, solo quizás, mi historia no había terminado. Solo estaba comenzando. No sabía entonces que, en las semanas venideras todo cambiaría. No sabía que los mismos fundamentos de mi vida estaban a punto de ser reconstruidos, de maneras que nunca podría haber anticipado. Todo lo que sabía en ese momento tranquilo era que había terminado de disculparme por ser yo misma. Y eso era suficiente.
Nuestro matrimonio siempre había sido desequilibrado, aunque no podía verlo claramente hasta que Owen se fue. Al principio, confundí su dominio con decisión, su crítica con altos estándares, su indisponibilidad emocional con fuerza masculina. Había crecido en un hogar donde la palabra de mi padre era ley, donde el rol de mi madre era apoyar y acomodar, y había replicado inconscientemente esa dinámica en mi propia relación, sin cuestionar si era lo que realmente quería. Owen ascendió en Ironwood Forge a través de una combinación de competencia y autopromoción implacable. Era bueno en su trabajo, le daré eso, pero era aún mejor en asegurarse de que todos lo supieran. Hablaba constantemente de su carrera, de los acuerdos que cerraba y los problemas que resolvía y el reconocimiento que merecía pero aún no había recibido. Mi trabajo, por el contrario, rara vez se discutía, cuando mencionaba un proyecto desafiante o un logro profesional. Sus ojos se vidriaban y encontraba una manera de redirigir la conversación de vuelta a sí mismo. Lo apoyé en cada transición de carrera, en cada momento de duda, en cada noche. Tardía cuando llegaba a casa frustrado y necesitaba que alguien lo escuchara. Organicé su vida, manejé nuestro hogar, mantuve relaciones con su familia que él no se molestaba en nutrir. Me encogí cada vez más para hacer espacio para sus ambiciones, sus necesidades, su visión de cómo debería ser nuestra vida. Y, de alguna manera, a pesar de todo esto, nunca fui suficiente. El romance con Celeste aparentemente había estado ocurriendo durante varios meses antes de que finalmente me lo dijera. Se habían reconectado a través de las redes sociales, intercambiando mensajes inocentes al principio, luego cada vez más íntimos. Para cuando Owen anunció que se iba. Ya habían hecho planes para un futuro juntos. Un futuro que me borraba tan completamente como si nunca hubiera existido. Hablaba de ella con una ternura que no recordaba que nunca me hubiera dirigido a mí. Como si ella fuera la respuesta a preguntas que nunca había pensado en hacer durante nuestro matrimonio. Lo que más dolía no era la traición en sí misma, aunque eso era lo suficientemente doloroso. Era la realización de que había pasado 7 años vertiendo todo lo que tenía en una relación que nunca había sido igual. Que nunca había honrado verdaderamente quién era yo. Había dado todo lo que tenía para dar. Y a cambio, había recibido lo justo para mantenerme esperando por más. Owen había tomado mi amor y mi lealtad y mis años de servicio devoto. Y los había descartado en el momento en que algo más brillante apareció en las semanas después de que se fue. Me encontré reproduciendo nuestro matrimonio en mi mente, buscando los momentos en los que podría haber hecho las cosas de manera diferente. Pero lentamente, dolorosamente, comencé a entender que el problema nunca había sido mi inadecuación. El problema era que había estado tratando de llenar un rol diseñado para mantenerme pequeña. Dependiente, agradecida por las migajas de afecto que Owen elegía arrojarme, comencé a ver a una terapeuta, una mujer amable llamada Patricia, quien me ayudó a desatar los nudos de duda en mí misma que se habían acumulado a lo largo de los años. Me hizo preguntas que me hicieron sentir incómoda, preguntas sobre mi infancia y mis padres y los patrones que había aprendido sobre el amor y las relaciones. Por primera vez comencé a examinar las creencias que nunca había pensado en cuestionar. Las suposiciones sobre mi propio valor que habían guiado mis elecciones sin mi conciencia consciente. El apartamento que alquilé era pequeño, solo un dormitorio y un espacio de vida modesto. Pero era mío. Elegí los muebles, el arte, el color de las cortinas. Comía lo que quería cuando quería sin preocuparme por si Owen aprobaría mis elecciones. Me quedaba despierta hasta tarde leyendo libros que él habría considerado una pérdida de tiempo. Me reconecté con viejos amigos, mujeres con las que gradualmente había perdido contacto porque a Owen no les gustaba particularmente. O porque había estado demasiado ocupada manejando su vida para mantener mis propias relaciones. Una de esas amigas era Paige, quien había sido mi compañera más cercana antes de mi matrimonio. Pero se había alejado a medida que Owen consumía cada vez más de mi tiempo y energía. Cuando la llamé para explicarle lo que había sucedido, escuchó sin juzgar y luego dijo algo que me dejó helada. Dijo que siempre había sabido que Owen no era lo suficientemente bueno para mí, que me había visto desaparecer en ese matrimonio año tras año, convirtiéndome en alguien que apenas reconocía. Había querido decir algo, me dijo, pero no había sabido cómo y eventualmente simplemente había dejado de intentar. Consideración, lo cual era más de lo que había experimentado en mucho tiempo. Antes de colgar, Theodore preguntó si me gustaría reunirme para un café alguna vez. No como una cita, aclaró rápidamente. Solo como 2 personas que se habían encontrado conectadas por las circunstancias. Dijo que recordaba nuestras conversaciones en los eventos de la compañía. Recordaba pensar que parecía inteligente y perceptiva y de alguna manera subestimada. Quería conocerme mejor si estaba dispuesta, sin expectativas ni presión. Me sorprendí, a mí misma diciendo que sí.
Acordamos encontrarnos el sábado siguiente en un pequeño café cerca de mi apartamento, un lugar tranquilo con buenos pasteles y sillas cómodas. Pasé el resto de la semana alternando entre anticipación y ansiedad, preguntándome qué podría querer Theodore de mí. Si esto era algún tipo de trampa o truco o intento equivocado de diplomacia corporativa. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado, pero no demasiado cuidado, tratando de encontrar un equilibrio entre presentable y no esforzándome demasiado. Theodore ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina, con 2 tazas de café frente a él. Se levantó cuando me vio, sacando mi silla con una cortesía anticuada que me hizo sonreír a pesar de mis nervios. Hablamos por casi 3 horas esa tarde. Preguntó sobre mi trabajo, mis intereses, mis planes para el futuro, y escuchó con atención genuina todo lo que dije. Compartió historias sobre su propia vida, su camino hacia su posición actual, las lecciones que había aprendido en el camino. Tenía 42 años, divorciado desde hace 3 años, sin hijos y sin relación actual. Habló sobre su ex esposa sin amargura, reconociendo los errores que ambos habían cometido, asumiendo la responsabilidad por su parte en su fracaso. Lo que más me impactó fue cómo me trató, no como la esposa abandonada de Owen, no como un caso de caridad merecedor de lástima, sino como una persona digna de conocer por derecho propio. Preguntó mis opiniones y las consideró realmente. Discrepó conmigo en algunos puntos y se involucró pensativamente con mis argumentos en lugar de descartarlos. Me hizo reír, algo que no había hecho genuinamente en meses, y parecía genuinamente complacido cuando reía, como si mi felicidad le importara. Para cuando salimos del café, el sol se estaba poniendo y las luces de la calle comenzaban a encenderse. Theodore me acompañó a mi auto, agradeciéndome por pasar la tarde con él, preguntando si podríamos hacerlo de nuevo alguna vez. Dije que sí sin dudarlo, sintiendo algo desconocido revolviéndose en mi pecho. Me tomó un momento reconocerlo. Era esperanza. En las semanas siguientes, Theodore y yo nos encontramos varias veces más. Cenas en restaurantes tranquilos, paseos por el parque cerca de mi apartamento, largas conversaciones que se extendían hasta las horas de la noche. Nunca presionó por nada físico. Nunca me hizo sentir presionada o apresurada. Simplemente aparecía, consistentemente y de manera confiable, ofreciendo su presencia sin exigir nada a cambio. Me encontré abriéndome a él de maneras que nunca me había abierto a Owen. Le conté sobre mis miedos e inseguridades, sobre las formas en que mi matrimonio me había disminuido, sobre mi lucha continua por reconstruir mi sentido de mí misma. Escuchó sin tratar de arreglarme, sin ofrecer consejos no solicitados, sin hacerme sentir débil por tener heridas que aún no habían sanado. Lo que no sabía entonces, lo que no podía haber adivinado, era que esta conexión tranquila estaba a punto de convertirse en el catalizador para la confrontación más dramática de mi vida. Owen no había terminado conmigo aún. Y estaba a punto de descubrir que la esposa que había descartado había encontrado algo mucho más valioso que su atención reacia. El escenario se estaba preparando para un ajuste de cuentas. Y finalmente, estaba lista para enfrentarlo. A medida que pasaban las semanas, el silencio de Owen se transformó en algo completamente diferente. Su mensaje de texto, exigiendo mi disculpa, había quedado sin respuesta, y aparentemente esto no era algo que su ego pudiera aceptar. Comenzó a comunicarse a través de otros canales, dejando mensajes de voz que borraba sin escuchar, enviando correos electrónicos que movía a mi carpeta de spam, incluso haciendo que su madre me llamara para preguntar por mi bienestar con una agenda apenas velada de recopilar información para su hijo. Aprendí de amigos mutuos que las cosas con Celeste no estaban yendo tan suavemente como Owen había anticipado. La fantasía de un romance universitario reavivado aparentemente estaba chocando con la realidad de 2 adultos que habían cambiado significativamente en las décadas desde que habían salido. Estaban peleando frecuentemente, según los rumores, y Owen había estado quejándose a cualquiera que escuchara que Celeste no era tan comprensiva o solidaria como la recordaba. La ironía no se me escapaba. Había dejado a una esposa que se había doblado en nudos tratando de apoyarlo y entenderlo, solo para descubrir que el pasto del otro lado no era más verde, sino simplemente un tono diferente de decepcionante. Podría haberme sentido vindicada por este conocimiento, pero sobre todo me sentía cansada. Cansada de preocuparme por sus problemas, cansada de analizar sus elecciones, cansada de dejar que sus decisiones ocuparan espacio en mi cabeza en absoluto. Mientras tanto, Theodore se había convertido en una presencia estable y ancladora en mi vida. Nos habíamos establecido en un ritmo de vernos 2 o 3 veces por semana, a veces para salidas planeadas y a veces para conversaciones espontáneas que se extendían hasta la noche. Me enviaba mensajes por la mañana para desearme un buen día, me chequeaba durante el almuerzo para ver cómo estaba. Llamaba por las noches solo para oír mi voz.
Era una tensión que nunca había experimentado antes. Cuidado que no pedía nada a cambio excepto mi compañía. Una noche, aproximadamente 6 semanas después de nuestra primera reunión para café, estábamos sentados en el sofá de mi apartamento viendo una película a la que ninguno de los dos prestaba realmente atención. Theodore había traído comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito, y los contenedores vacíos estaban esparcidos por mi mesa de café en un desorden cómodo. Me sentía más relajada de lo que había estado en años, más presente, en el momento, más dispuesta a simplemente existir sin preocuparme por lo que podría venir después. Theodore se volvió para mirarme, su expresión seria. Me dijo que necesitaba ser honesto sobre algo que había estado conteniéndose porque no quería presionarme, pero que no podía fingir más. Sus sentimientos por mí habían crecido más, allá de la amistad. Se estaba enamorando de mí, había estado cayendo durante semanas y entendía si no estaba lista para oír eso, pero no podía mantenerlo dentro por más tiempo. Me senté allí en la suave luz de la lámpara, mirando a este hombre que me había mostrado lo que significaba ser valorada, que me había tratado con más respeto en 6 semanas que Owen en 7 años. Mi corazón latía con fuerza, pero no con miedo, con reconocimiento, con la conciencia creciente de que lo que sentía por Theodore no era solo gratitud o consuelo o la atracción de rebote de una mujer herida. Era algo real, algo que valía la pena perseguir, algo que casi me había convencido de que no merecía. Le dije que no estaba lista para decir esas palabras de vuelta. Aún no. Pero que quería estarlo. Le dije que había cambiado algo fundamental en cómo me veía a mí misma, cómo entendía lo que era posible. Le dije que quería ver a dónde podría ir esto, si estaba dispuesto a ser paciente conmigo. Si podía aceptar que todavía estaba sanando de heridas que corrían más profundas, de lo que cualquiera de nosotros entendía por completo. Tomó mi mano y la sostuvo suavemente, su pulgar trazando pequeños círculos en mi palma. Dijo que esperaría tanto como necesitara, que no se iba a ninguna parte, que había pasado toda su vida buscando a alguien que lo hiciera sentir como yo lo hacía sentir. No había prisa. Prometió, teníamos tiempo. Esa noche, después de que Theodore se fue, me quedé en mi cocina, lavando platos y llorando. No lágrimas tristes por una vez, sino algo más complicado. Alivio y esperanza y miedo todo enredado. Las emociones desordenadas de una mujer aprendiendo a confiar de nuevo después de que la confianza había sido usada en su contra. Estaba aterrorizada de ser herida de nuevo. Aterrorizada de abrir mi corazón solo para que se rompiera, pero estaba más aterrorizada de dejar que ese miedo me impidiera vivir. El último mensaje de voz de Owen, que había escuchado accidentalmente, antes de reconocer su número, había sido alternadamente suplicante y acusador. No podía entender por qué lo estaba ignorando. Pensaba que estaba siendo infantil y vengativa. Quería hablar, explicar. Darme la oportunidad de entender su perspectiva. Su tono sugería que mi silencio era el problema. Que mi negativa a involucrarme era de alguna manera peor que su decisión de abandonar nuestro matrimonio por otra mujer. Borré el mensaje y bloqueé su número. Si quería comunicarse conmigo, tendría que encontrar otra manera. Y si aparecía en persona, bueno. Descubriría que la esposa que había dejado atrás había encontrado algo que valía la pena proteger. Alguien que valía la pena proteger. El cambio emocional sucedió gradualmente, luego de repente. Una mañana me desperté y me di cuenta de que mi primer pensamiento no era sobre Owen, no sobre el matrimonio que había perdido, sino sobre Theodore. Me encontré sonriendo a los mensajes de texto, contando las horas hasta que lo vería de nuevo, sintiendo mi corazón elevarse cuando su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono. Era una sensación extraña, esta ligereza, esta anticipación. Había olvidado lo que se sentía querer a alguien que también me quería. Sea clara, la garganta, Theodore tenía una manera de hacerme sentir vista que graciosamente regresaba. La idea de que podría haber seguido adelante, podría haber encontrado felicidad sin él, podría estar prosperando en lugar de simplemente sobreviviendo. Sería intolerable para su sentido de sí mismo. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía vivir mi vida con miedo a las reacciones de Owen. Había renunciado a su reclamo sobre mi lealtad cuando salió por la puerta. Lo que sucediera después, cualesquiera consecuencias emergieran de las elecciones que estaba haciendo, estaba preparada para enfrentarlas. Había pasado demasiados años siendo pequeña, siendo cuidadosa, teniendo miedo. Era hora de ocupar espacio. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra noche. Theodore vino después del trabajo, trayendo flores y una botella de vino. Su sonrisa iluminando mi pequeño apartamento. Cocinamos la cena juntos, moviéndonos por mi cocina en una sincronización cómoda, riendo con chistes internos que se habían desarrollado durante las semanas de nuestra creciente intimidad.
La domesticidad de eso se sentía natural, se sentía correcto, se sentía como algo que había estado buscando sin saber que estaba buscando. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá y Theodore puso su brazo alrededor de mí, atrayéndome cerca contra su lado. Apoyé mi cabeza en su hombro y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algún muro final derrumbándose, alguna última defensa cayendo. Me volví para enfrentarlo, mirando sus ojos. Viendo la misma emoción reflejada de vuelta hacia mí, habíamos estado construyendo hacia este momento durante semanas, rodeándolo, acercándonos y retrocediendo, esperando el momento correcto. El primer beso fue gentil, tentativo, una pregunta hecha sin palabras. El segundo fue más confiado, la respuesta que había estado esperando dar. Theodore se apartó, sus manos enmarcando mi cara, y preguntó si estaba segura, si esto era lo que quería, si estaba lista. Respondí besándolo de nuevo, más profundo esta vez, se aclara la garganta, mis dedos enredándose en su cabello, mi corazón acelerado con algo que no era miedo, sino su opuesto. Nos movimos del sofá al dormitorio, sin prisa e intencionales, tomándonos nuestro tiempo el uno con el otro, de una manera que se sentía sagrada. Por primera vez en años. Estaba completamente presente en mi propio cuerpo, no actuando o fingiendo, o preocupándome por si lo estaba haciendo bien. Simplemente estaba allí, conectada a otra persona que me veía y me quería exactamente como era. Después, yacimos enredados juntos en mis sábanas. Mi cabeza en su pecho, sus dedos trazando patrones perezosos en mi espalda. La habitación estaba tranquila excepto por nuestra respiración, los sonidos de la ciudad amortiguados por las paredes. El resto del mundo sintiéndose muy lejano. Me sentía en paz, genuinamente en paz. De una manera que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado que era posible. Y eso, por supuesto, fue cuando alguien comenzó a golpear en la puerta de mi apartamento. Se aclara la garganta, el golpeteo era agresivo, insistente. El tipo de golpe que exigía atención, y no aceptaba ser ignorado. Theodore y yo nos sobresaltamos, sentándonos en la cama, intercambiando miradas confundidas. Eran casi las 10 de la noche y no esperaba a nadie. Por un momento loco. Me pregunté si algo le había pasado a uno de mis vecinos, si había alguna emergencia que requería atención inmediata. Luego escuché la voz y mi sangre se heló. Owen estaba gritando a través de la puerta, sus palabras arrastradas por lo que sonaba como alcohol, exigiendo que abriera, que hablara con él, que dejara de ser tan condenadamente irrazonable. Había intentado llamar, gritó, había intentado enviar mensajes, había intentado todo y lo había ignorado durante semanas. No se iría hasta que tuviéramos una conversación como adultos civilizados. Este era su derecho como mi esposo, insistió, su derecho a ser escuchado. Miré a Theodore, viendo mi propio shock reflejado en su expresión. Me preguntó en voz baja qué quería hacer, dejando claro que apoyaría cualquier decisión que tomara. Podía llamar a la policía, podía ignorar a Owen hasta que se fuera, podía abrir la puerta y confrontarlo. La elección era mía. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Un endurecimiento. Una resolución, un reconocimiento de que esta confrontación había estado construyéndose desde el día en que Owen salió. Había venido aquí esperando encontrarme sola, esperando encontrarme rota y desesperada por su atención. Esperando reafirmar su dominio sobre una mujer que había descartado. No tenía idea de lo que lo esperaba al otro lado de esa puerta. Salí de la cama y me puse una bata, mis movimientos calmados y deliberados. Theodore comenzó a levantarse también, pero levanté mi mano, pidiéndole que esperara solo un momento. Quería ser yo la que abriera la puerta. Quería que Owen me viera primero, que me mirara a los ojos y entendiera que ya no le tenía miedo. Entonces, y solo entonces, descubriría la extensión completa de cuánto su mundo estaba a punto de cambiar. El golpeteo continuó mientras caminaba por mi apartamento, cada paso sintiéndose más pesado y más ligero al mismo tiempo. Me detuve en la puerta, tomando una respiración profunda, centrándome. Luego desbloqueé el cerrojo, giré la manija y abrí la puerta. Owen estaba en el pasillo. Su cara enrojecida por el alcohol y la frustración, su cabello desordenado, su ropa arrugada. Claramente había estado bebiendo mucho, el olor a whisky rodando de él en olas. Por un momento, solo me miró, asimilando mi apariencia, la bata que llevaba, el hecho de que mi cabello estaba revuelto y mis labios ligeramente hinchados. Su expresión pasó por confusión, sospecha y luego algo más feo. Exigió saber qué estaba pasando, por qué me veía así, si tenía compañía. Su voz era lo suficientemente alta como para llevarse por el pasillo. Y vi la puerta de un vecino abrirse ligeramente antes de cerrarse rápidamente de nuevo. Le dije calmadamente que lo que hacía en mi propio apartamento no era de su incumbencia.
que había renunciado al derecho de hacerme preguntas como esa cuando salió de nuestro matrimonio. Owen me empujó para entrar en el apartamento antes de que pudiera detenerlo, sus ojos escaneando el espacio con agitación creciente. Vio los 2 vasos de vino en la mesa de café, los platos de cena que aún no habían sido lavados. Las señales obvias de que no había estado sola. Su cara se torció en algo feo y se volvió hacia mí con acusaciones ya formándose en sus labios. Y eso fue cuando Theodore emergió del dormitorio. Había tomado el tiempo para ponerse su ropa. Su camisa abotonada pero sin meter sus pies, descalzos en el piso de madera. Se movió con una confianza tranquila que parecía llenar la habitación, su presencia comandando atención sin exigirla. Miró a Owen con una expresión que no era ni agresiva ni apologética, simplemente estable e inquebrantable. La cara de Owen se puso blanca, luego roja. Luego un tono de púrpura que nunca había visto antes. Su boca se abrió y cerró varias veces sin producir sonido, como un pez sacado repentinamente del agua, jadeando por aire que no podía encontrar. Miró de Theodore a mí y de vuelta. Su cerebro claramente luchando por procesar lo que veía, por reconciliar la realidad frente a él con la narrativa que había construido en su cabeza. Cuando finalmente encontró su voz, salió como un susurro estrangulado. Dijo el nombre de Theodore como una pregunta, como una oración, como una maldición. Preguntó qué estaba haciendo su jefe en el apartamento de su esposa a esa hora. Aunque la respuesta era dolorosamente obvia. Exigió una explicación, exigió responsabilidad, exigió que alguien hiciera que esto tuviera sentido. Theodore habló entonces, su voz calmada y medida. Le dijo a Owen que Julia ya no era su esposa en ningún sentido significativo. Que había perdido ese reclamo cuando eligió perseguir a otra mujer. Se aclara la garganta. Dijo que lo que sucedía entre adultos consentidos era privado, pero ya que Owen había forzado su entrada. Sería directo. Él y yo habíamos estado viéndonos durante varias semanas y nuestra relación era seria. No tenía intención de disculparse por ello. Y yo tampoco debería. Owen me miró y por primera vez vi algo romperse detrás de sus ojos. La confianza, el derecho, la creencia inquebrantable de que era la persona más importante en cualquier habitación en la que entraba. Todo se derrumbó en tiempo real mientras estaba en mi apartamento.